El caso de la investigación sobre los migrantes que fueron asesinados en Tamaulipas. Se lo pregunto, es un caso que hemos seguido de cerca, tenemos contacto directo con los familiares en Guatemala. Ellos no tienen confianza ni en las autoridades de México ni en las autoridades guatemaltecas. Ellos conocen lo que ocurrió prácticamente desde el día siguiente de que haya ocurrido, cosa que se viene confirmando con las investigaciones de la Fiscalía. Preocupa el que hayan sido policías de esta fuerza especial que hace el gobernador en el estado de Tamaulipas, preocupa que estén involucrados agentes de migración. Entonces, presidente, ahí preguntarle cómo avanza esto, qué ha fallado particularmente en Tamaulipas. Es una zona en donde recientemente ocurrió algo similar, otra camioneta aparece con cuerpos calcinados adentro en la misma zona. ¿Qué se planea hacer? ¿Qué planea hacer diferente su administración en este periodo que no haya hecho antes? Pues dos cosas. Primero, la protección de los derechos humanos. Cuando decidimos fortalecer la frontera sur para controlar el fenómeno migratorio, estamos pensando, y lo seguimos contemplando, en proteger a los migrantes, porque no es lo mismo que estén los migrantes en albergues del sur que se internen al norte del país. Es lamentable decir esto, pero los antecedentes que se tienen es que los migrantes corren más peligro en los estados de la frontera norte, en particular en Tamaulipas, por todo lo que sabemos. Entonces, fue siempre un argumento de nuestra parte, es decir, necesitamos cuidarlos, protegerlos. Si se introducen, se dispersan, no tenemos vigilancia, protección y caen en manos de la delincuencia organizada, corren peligro. Eso siempre lo planteé aquí, aún con el cuestionamiento de organizaciones, ¿no?, de defensa de migrantes. Entonces, fue un elemento. Lo otro que hace la diferencia, primero que nosotros cuidamos a los migrantes, no se auspicia la violación de los derechos humanos. Y lo segundo es que si se dan casos como este, tan graves, lamentables, pues se busca hacer justicia, que no haya impunidad, como se actuó en el caso de estos migrantes guatemaltecos que fueron asesinados en Tamaulipas. Ya hay detenidos, en efecto, policías del estado de Tamaulipas, hay cesados y también están sujetos a procesos funcionarios de migración, servidores públicos de migración, y no va a haber impunidad para nadie. Y tenemos una relación constante con los familiares de las víctimas. Hemos estado hablando con ellos en Guatemala y con las autoridades de Guatemala. Y ellos, en efecto, como tú lo mencionas, saben muy bien lo que sucedió y está en proceso la investigación. Y vamos aquí a aclarar todo
cuando tengamos los elementos, porque está en proceso la investigación, no ha concluido incluso la identificación de todos los cuerpos, Sí. pero sí estamos trabajando en eso. Presidente, ahí, si no hubiera sido, seamos realistas, si no hubiera sido por la intercesión del gobierno federal, el gobierno del Estado muy probablemente se hubiera quedado callado. Lo sabemos porque el gobernador reaccionó una vez que el gobierno federal empezó a participar. Preocupa porque hablamos de un gobernador que está también investigado por varias cosas, desde sobornos por la reforma energética hasta investigaciones por vínculos con el narcotráfico. Preocupa porque es una zona en la que siempre están ocurriendo estos delitos, es exactamente el mismo paso. Entonces, por eso le pregunto si se buscaría una forma de que la Guardia Nacional esté fija en esa zona, cuántos elementos están, y preguntarle o pedirle, ver si la forma que el Instituto Nacional de Migración, Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación nos informen sobre cómo avanzan los proyectos para erradicar o para reducir la migración desde lo que usted propuso, atendiendo las causas, cómo han avanzado estos proyectos, cómo han avanzado la protección a los derechos humanos de los migrantes, que es un tema, por supuesto, que afecta también a México. Sí, mire, la frontera, en Tamaulipas, es la zona más violenta, de mayores enfrentamientos entre bandas de delincuentes y también enfrentamientos entre delincuentes y policías y militares. Esa franja fronteriza. Estamos ahí constantemente, el ejército está ahí vigilando. Se ha avanzado, pero es muy conflictiva esa frontera, donde sucedieron estos hechos. No fue muy cercano a la frontera, fue más limítrofe con el estado de Nuevo León, pero toda esa región está muy violentada. Incluso se habla de que es como un territorio en disputa permanente entre dos bandas, dos grupos. Y ahí, en toda esa región, incluso además de armamento de alto calibre, utilizan las bandas uniformes militares y hay mucha agresividad. Yo aprovecho para mandar el mensaje a los integrantes de estas bandas, sobre todo a jóvenes que desistan, que abandonen esa actividad ilícita que perjudica a semejantes, al prójimo, pero también les afecta a ellos, a sus familiares. Tiene que haber un cambio de actitud, recordar que ahora hay opciones, hay alternativas para salir adelante, que los jóvenes tienen posibilidad para estudiar, que tienen posibilidad de tener un trabajo en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que no es como antes, que se le daba la espalda a los jóvenes, que lo único que hicieron fue llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, tratarlos de manera despectiva. No, ahora hay miles de jóvenes que están recibiendo apoyos. Ya debemos de llevar cerca de 2 millones de
jóvenes con becas que trabajan como aprendices, que reciben salario mínimo. Antes era poco el salario mínimo, ahora se ha incrementado y se les entrega esa cantidad para estar capacitándose, formándose. Entonces sí hay manera de tener opciones, de tener alternativas. Entonces vamos nosotros a continuar ahí protegiendo en esa zona y también hacer un llamado a los migrantes, a nuestros hermanos migrantes centroamericanos, porque los traficantes de personas, los llamados coloquialmente polleros, engañan mucho. Por ejemplo, ahora que hay una política migratoria que va a regularizar la situación de los migrantes en Estados Unidos, paisanos nuestros y también hermanos centroamericanos. Se piensa que ya están las puertas abiertas y que de inmediato el gobierno del presidente Biden va a regularizar a todos los migrantes. Pues yo tengo la obligación de decirles que hay esa política y son muy buenas las intenciones y yo lo celebro, pero el mismo presidente Biden me ha informado de que les va a llevar un tiempo el definir su política migratoria, el ordenar la política migratoria. Entonces, que no es que ya todos pueden ir a Estados Unidos y van a ser regularizados, que todavía no hay una definición en lo concreto, que es un lineamiento de política todavía. Falta la aplicación de esa política, que es tu pregunta, y decirles incluso que continúan las deportaciones como se daban en el gobierno anterior, el mismo número, porque no se puede, hay que entenderlo, modificar una política migratoria de un día para otro. Entonces, que tengan nuestros hermanos migrantes esta información para que no se dejen engañar por los traficantes de personas que les pintan un mundo color de rosa, que no es así, que yo sí espero que ellos tengan posibilidad de salir adelante. La política nuestra, y es lo que estamos proponiéndole al presidente Biden, es que se ayude a los pueblos de
Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Centroamérica y al sur de México, y que haya inversiones. Nadie sale de sus casas, abandona a su familia por gusto, lo hacen por necesidad, buscando trabajo, buscando opciones. Centroamérica, como el sureste de nuestro país, fue muy afectado por las inundaciones, por huracanes, además de la pandemia. Entonces sí hay una situación difícil, pero se tiene que ir buscando la forma de que haya opciones alternativas de trabajo y bienestar en los lugares de origen de los migrantes. Y en eso estamos. Por eso también en el caso de México, nosotros no podemos, como quieren nuestros adversarios y los intelectuales conservadores, defensores del régimen anterior, del régimen de corrupción, del antiguo régimen, que quieren que paremos las obras del Tren Maya, del Istmo, la refinería de Dos Bocas. Imagínense, pues no van a haber fuentes de empleo. ¿Cuánto trabajo se genera en la construcción del Tren Maya? ¿Qué no saben estos intelectuales, que son hasta historiadores, lo que han significado las obras de infraestructura que se han hecho en el país, los empleos que se generaron cuando en las distintas épocas históricas se construyeron los ferrocarriles nacionales? ¿Qué no saben lo que significa el construir una refinería, el construir una obra de infraestructura? Les doy un dato. Tabasco durante mucho tiempo, décadas, era de los estados con más desempleo. Fueron de los estados que se beneficiaron con el auge de Quintana Roo, con el auge del turismo. Muchos paisanos nuestros, por necesidad, igual que veracruzanos, que chiapanecos, se fueron a buscarse la vida durante el periodo neoliberal a Cancún, a la Riviera Maya, porque era el único sitio donde había trabajo, donde por décadas hubo crecimiento económico, mientras en estados como Veracruz, como Chiapas, como Oaxaca, como Tabasco, no había crecimiento, al contrario, había decrecimiento, o sea, menos cero por décadas. Bueno, cambia la política, decidimos rescatar al sureste, ponerlo en igualdad de condiciones, porque durante el periodo neoliberal creció, y eso en términos cuantitativos, el norte, el centro, pero el sur-sureste se quedó en el abandono. Entonces ahora decidimos emparejar las cosas, buscar un crecimiento horizontal en todo el territorio, y se empiezan a hacer inversiones como nunca en el sureste. ¿Cuál es el resultado? El año pasado
aún con la pandemia, aún con la pérdida de empleos. Tabasco estuvo entre los 3 estados con más empleos. Chihuahua, Baja California y Tabasco. ¿Por qué razón? Por la construcción de la refinería, por la reactivación de la actividad petrolera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para enfrentar el fenómeno migratorio? Pues desarrollar Centroamérica, seguir con las cortinas de desarrollo de sur a norte para ir reteniendo con trabajo, con bienestar a la gente y que no se vean obligados a emigrar. Esa es la política. El gobierno de Estados Unidos tiene que apoyar en esto. Nosotros ya no queremos el Plan Mérida. Hace poco hubo una polémica sobre eso, que yo estaba planteando incluso que no existiera el Plan Mérida, aunque estaba yo proponiendo algo así. Es algo ya decidido. Nosotros no queremos cooperación militar, no queremos que nos manden helicópteros artillados. Nosotros queremos cooperación para el desarrollo, que se pueda llevar a cabo un plan conjunto para otorgar créditos baratos a productores de Centroamérica, del sureste, que se pueda apoyar con programas como el Sembrando Vida a productores centroamericanos, que se impulsen actividades productivas, que haya bienestar. Por ejemplo, es lamentable que estén afectados los países centroamericanos como nosotros y como muchos otros países en el mundo y ellos no tengan acceso a la vacuna. Que Guatemala no tenga acceso a la vacuna, que Honduras no tenga acceso a la vacuna, que El Salvador no tenga acceso a la vacuna. ¿Que es mucha la vacuna que se requiere para proteger a estos hermanos? Pues no, porque no es mucha la población. Entonces hay que tener también pues una visión de solidaridad y tiene que haber fraternidad universal. Tenemos que pensar también en nuestros semejantes y en un mundo sin fronteras, un mundo donde prevalezca la justicia. Entonces, en eso estamos. Qué bien que tocaste el tema de la migración, porque tenía yo mucho interés en enviar este mensaje a los hermanos migrantes centroamericanos para que no se dejen engañar, porque estos traficantes de personas cobran por conducirlos y a veces actúan de manera muy irresponsable, los dejan solos. Entonces, tenemos que seguir atendiendo este fenómeno con protección a los derechos humanos.
A ver,